Bienvenidas sean todas ustedes a la práctica número 8 de la materia de lingüística computacional. El día de hoy vamos a ver nada más y nada menos que un tema que ya habíamos visto antes, pero con otro enfoque. Hoy vamos a ver modelos de lenguaje neuronales. ¿Sí? Eso significa que vamos a crear modelos de lenguaje, pero con una... ¿Qué suena? The fuck, bro. Bien, no importa. Esperemos. Ojalá que se pase pronto. Bien, el enfoque que vamos a usar son redes neuronales, como ya habrán visto en sus clases de teoría. Entonces, el objetivo de la práctica de hoy va a ser utilizar una red neuronal para construir un modelo de lenguaje. Utilizaremos PyTorch, que es una biblioteca común, como ya habíamos visto antes. Generaremos lenguaje a partir de este modelo, claramente. Bueno, generaremos lenguaje. Y exploraremos los embeddings generados por esta red. Antes de empezar, y hablando de las preguntas, ¿recuerdan qué es un modelo de lenguaje? ¿Podrían decirme qué es un modelo de lenguaje con sus propias palabras? Ok, entonces utilizamos métodos probabilísticos y estadísticos para determinar la probabilidad de una serie de sentencias, de oraciones. ¿Pero la probabilidad de qué? ¿La probabilidad de qué? De ese tipo de orden, ¿ok? Sí, ok, de las palabras, ese tipo de orden. Más bien, bueno, en términos generales sería la probabilidad de que una cadena pertenezca a un lenguaje, ¿no? A un lenguaje que está modelado por estas probabilidades, por distribuciones de probabilidades, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que busca el modelo de lenguaje. Modela el lenguaje. O sea, creamos un modelo que no replica la lengua tal cual en la realidad, pero que intenta, ¿no? Simular cuál sería la producción del lenguaje y con estos modelos podemos estimar, entre otras cosas, la probabilidad de que una oración pertenezca a un lenguaje o cuáles son las oraciones más probables que sucedan, ¿no? Dada un contexto, por ejemplo. Y con base en eso podemos, por ejemplo, generar lenguaje. Bueno, generar texto, ¿no? Texto artificioso. Bien, y para continuar, recuerden que somos embedding, que es un embedding, una representación vectorial de una palabra. Entonces, una palabra la mapeamos al mundo, bueno, del mundo de las palabras al mundo de los vectores, y estos vectores tienen características, ¿no? Por ejemplo, que son muy densos, significa que tienen mucha información de forma condensada, y nosotros definimos de qué dimensión son esos vectores, ¿no? Bueno, embedding o vectores. En general, esta dimensión codificará como, entre otras cosas, información semántica, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, mucho del código que van a ver aquí probablemente sea muy familiar porque ya lo hemos visto o ya lo vimos en la práctica 6 de modelos de lenguaje. Pero recuerden que en la práctica 6 modelamos el lenguaje con base en un método basado en probabilidades exclusivamente, en una bolsa de palabras con probabilidades. Y con esos numeritos calculados de forma manual, hicimos como generación de lenguaje, ¿no? Y vimos resultados varios, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar con el mismo corpus, que es el de router. ¿Se acuerdan de qué trataba ese corpus? ¿No? Reuters es una agencia de noticias, me parece, entonces mucho del corpus tiene que ver con noticias. Y vamos a hacer un pipeline habitual de procesamiento de lenguaje natural. Ya recordarán que realizamos un preprocesamiento, adecuamos la entrada a lo que va a ser ahora una red neuronal. Entonces, en este preprocesamiento que vemos aquí, lo que hacemos, como vimos la clase pasada, bueno, en la práctica 6, agregamos el dos token a cada oración y ponemos todo en minúsculas y ese es nuestro preprocesamiento, ¿no? Un preprocesamiento bastante ligero, pero pues útil para la práctica de hoy. Además de esto, vamos a querer obtener la frecuencia de las palabras. Esto es cuántas veces aparece la palabra en todo el corpus, ciertas palabras en todo el corpus, ¿no? Esto va a ser útil a la hora de hacer conteos más adelante. Y por último, queremos
indexar esas palabras. ¿Qué significa eso? Que cada palabra va a tener un índice único, ¿no? Si la primera palabra que veamos va a tener el índice 0, la siguiente 2, 3, y así, ¿no? Sucesivamente. Reitero, si tienen alguna duda con el código, con toda confianza, pregúntenme qué fregados está pasando. Igual rápidamente, pues bueno, intento como explicar rápidamente como de qué trata. Aquí, por ejemplo, iteramos cada oración y dentro de cada oración iteramos para obtener cada palabra. Y aquí simplemente obtenemos en nuestro diccionario de palabras, si la palabra no ha ocurrido, empieza en 0, pero si ya ocurrió, le sumamos 1, ¿no? A la frecuencia que hayamos tenido. Y aquí sucede algo muy particular. Para indexar nuestras palabras, vamos a tener un token especial para las palabras no vistas. Iteramos por cada una de las frecuencias que previamente calculamos, donde la key va a ser la palabra y el valor va a ser la cantidad de veces de esa palabra. Entonces obtenemos por un lado el ID y por otro lado la palabra. Y por ejemplo, si las palabras suceden solamente una vez, se les llama singletons o, como dice ahí, apax legomenon. No sé qué significa eso, creo que es latín, ¿no? Bueno, eh, vamos a asignarle a esos singletones o a esas apax legomenon, o cómo se me entendió. ¿No se ve? Déjame, lo voy a hacer un poco más grande. Bueno, apax legomena. Suena chistoso. Bien, a todos esas palabras que han sucedido solamente una vez en el corpus, los vamos a asignar el label de unknown, porque puede que sean, si solo se ha visto muy pocas veces en el corpus, pues va a ser que, a ver, ¿por qué hacemos esto? Probabilidades, sí, tú, un token específico, claro. Sí, también, o sea, aquí queremos cosas frecuentes, ¿no? También porque la máquina va a aprender de la frecuencia de las palabras y muchas cosas que han sucedido pocas veces, o muy pocas veces, en este caso una vez solamente, pueden meter ruido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí estamos haciendo, o sea, todo lo que sea singleton va a la label known y las demás, pues nada más se indexan, ¿no? Si a la palabra se le asigna un ID respectivamente, ¿no? Este enumerate lo que hace es generar números en cada iteración, números consecutivos, dados por I de X. Ujú. Y aquí lo que hacemos al final es, como hay ciertas labels o ciertos pasos donde se asignó este label known, tenemos IDs descontinuos, ¿no? O sea, puede ser 1, 2, 3 y después known, ese nos asigna un ID, luego 4 y luego 5, 6, entonces ahí hay una discontinuidad, ¿no? De IDs, no son consecutivos. Para eso esta línea lo que hace es iterar los resultados que se obtuvieron, todos los indexados, y reasigna los IDs para que sean continuos, ¿no? Y aquí estamos creando dos diccionarios, uno donde las llaves son palabras y el valor es el ID. Si yo puedo buscar por palabra, entonces, dime cuál es el ID de la palabra the, cuál es el ID de la palabra map, cuál es el ID, ajá. Y por otro lado tenemos otro diccionario que es, ahora la key son los ID y el valor es la palabra. Entonces, dime cuál es la palabra con la ID 10. Dime cuál es el ID con la palabra, con la ID 1000, ¿no? Entonces tenemos esos dos diccionarios para que podamos como hacer consultas, ¿no? Más adelante vamos a ver, son pertinentes esas consultas. Entonces, con base en ello, vamos a traer todas las oraciones de routers y vamos a preprocesarlas. Ya va, está cargando. Y vemos que tenemos un corpus de efectivamente 54.716 oraciones. Un corpus, en mi opinión, pequeño. Con base en ese corpus, vamos a obtener las frecuencias de las palabras. Entonces, por ejemplo, bueno, esto creo que debería dar
Ah, mira, aquí esto sucedió una vez. Inflict sucedió una vez, ¿no? Por ejemplo. D debería haber sucedido muchas veces, por supuesto. Y así por por todas las palabras que tengamos, ¿no? Entonces, si vemos, tenemos 31,000 tipos, ¿no? 31,000 palabras distintas. Pero como podemos ver, en este código lo que hago es mostrar algunas palabras que suceden solamente una vez, ¿no? Por ejemplo, inflict, abowed, no sé qué significa eso ni siquiera. Janunari, pineapple, rico. Bien, esas palabras, ¿no? Entonces, para eso, lo que hacemos es obtener esta maravillosa, con esta función de indexado. ¿Qué creen que pase con el corpus, con los tipos? ¿Cómo debería comportarse? Después del indexado, qué debería suceder con los tipos? ¿Sabemos? ¿No? ¿Cómo se verían afectados después de hacer este indexado que vimos? ¿Recuerdan qué hace el indexado? Esa función. ¿Se mantienen iguales? ¿Tú crees que se mantienen iguales? No sabes. Bien. Por ejemplo, ya que tenemos aquí el indexado, recordemos que tenemos dos diccionarios, ¿no? Uno que tiene, mira, a ver, dame cuál es el índice de esta palabra. 16, ¿no? Ahora, el otro diccionario, el index to word, yo le pregunto, ¿cuál es la palabra de este índice? Ujú. Y como pueden ver, de ahí ya lo spoileé, más bien se redujo la cantidad de tipos, ¿no? Porque muchos tipos que suceden solamente una vez, vimos que los mandamos a una sola categoría. No. ¿Sí? Entonces por eso se reduce bastante, que es lo que queríamos, ¿no? De hecho, está repetido. Bueno, de hecho, o sea, para mostrar que ambos diccionarios tienen la misma cantidad de tipos, aquí está, ¿no? O sea, se ve como words indexes y index to word, ambos tienen la misma cantidad de tipos, ¿no? Voy a definir una última función llamado getWordID, que es justamente le pasamos una palabra y nos da el ID de la palabra. Y nada, con base en esto, en este preprocesamiento, ya podemos comenzar a pensar en nuestro pipeline de entrenamiento, o en el step de entrenamiento. Como ya es habitual y como ya hemos visto, por una parte vamos a crear un modelo de trigrama, porque es como lo que hemos trabajado, ¿no? También podemos hacer de bigramas y de unigramas, pero el de trigramas tiene suficiente contexto y no es tanto contexto como para que no sea computable, ¿no? Entonces, vamos a convertir a trigramas las secuencias de IDs. En este caso, la máquina trabajaría con números solamente, por eso indexamos las palabras. Por eso convertimos las palabras a numeritos, porque la máquina va a trabajar con numeritos. Y entonces vamos a dividir como esto en dos partes, ¿no? Por un lado, X, que va a ser el contexto, o sea, dado una palabra va a haber un contexto, y Y, que va a ser la predicción de la siguiente palabra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función que obtiene el test y el train data. Entonces, iteramos por cada oración del corpus, ¿no? Del corpus preprocesado, que eso significa que está en minúsculas y tiene en cada oración el inicio y fin el token de inicio y de fin. Creamos enegramas a partir de la oración. Y por cada enegrama vamos a tener que en X, que es el contexto, tendríamos como la palabra 1 y la palabra 2 va a estar en X y la siguiente palabra de ese contexto va a estar en Y. Pero no la palabra en sí, sino el ID. Para eso estamos usando esta palabra, esta función, ¿no? GetWordID. Entonces lo que estoy haciendo es dos listas, una que tiene las primeras dos palabras, que es el contexto, y la otra lista que tiene las palabras siguientes o las palabras a las cuales pertenece ese contexto. Y ya, iteramos sobre todo el corpus y tenemos ya nuestras listitas X y Y. Voy a correr esto. Y aquí viene lo bueno, la arquitectura de la red neuronal. Aquí tenemos, digamos, tres elementos de esa arquitectura, ¿no? Tenemos aquí una concatenación,
aplicamos una función, bueno, en realidad aplicamos dos funciones. Una en la parte intermedia, que va a ser nuestra capa oculta, y una en la capa de salida, que es un softmax, que eso significa que convierte en una distribución de probabilidad un conjunto de posibilidades, ¿no? En este caso de palabras, o más bien de numeritos, que son IDs que pertenecen a la palabra. Entonces tenemos una distribución de la cual podemos obtener la palabra más, o la palabra más probable de ocurrir, ¿no? ¿Sí? Quizás esto así con las puras ecuaciones no sea tan claro, pero ahorita vamos a ver una imagen que expresa esto de forma gráfica. Para poder crear nuestra red neuronal, vamos a ocupar varias bibliotecas de PyTorch. En este caso, esto nos permite crear las capas, el optimizador y carga de datos. Time lo vamos a ocupar para ver cuánto tiempo tarda en entrenar en cada step. De hecho, creo que voy a poner esto más abajo. Está cargando. Ay, bueno, bueno, ahorita vemos. Aquí vamos a definir ciertos hiperparámetros de nuestra red. Como pueden ver, podemos definir, entre otras cosas, el tamaño de los embeddings. Recuerden que más o menos es entre 100 y 300 el tamaño que se ocupa en general. El tamaño de contexto, que en este caso va a ser 2 porque tenemos un modelo de trigramas. El batch size, esto es que va a ir procesando por batches nuestro corpus. No lo va a meter todo de un fregadazo y no va a ir uno por uno, sino que va a ir como con paquetitos. Y H, esta es la capa oculta de la red neuronal. Esta red neuronal que vamos a ver está basada en una arquitectura que propuso un vato de apellido Bengio. Seguro escucharon hablar de él en la clase de teoría. Es un vato que de hecho ganó el Turing hace un par de años. Y por varias cosas, ¿no? En general. Pero bueno, esta práctica o esta arquitectura de red es la que propone este canal para crear justamente modelos de lenguaje basados en redes neuronales. Recordarán que hay muchas arquitecturas de redes neuronales, como ya vimos, por ejemplo, en la clase pasada, que utilizamos una arquitectura muy específica llamada Transformer. Lo que pasa que es la práctica pasada no es explícito cómo está diseñada esa arquitectura porque nosotros usamos el paquete que entrena ya, ¿no? O sea, no lo creamos nosotros desde cero. En este caso, sí estamos creando la red y es muy explícita cómo estamos creando esa red. Este código que vamos a ver más adelante. Nada, aquí estamos, por ejemplo, definiendo esto para fines de reproductibilidad y tenemos el tamaño del vocabulario que vamos a utilizar, ¿no? Recuerden que es el de las palabras indexadas, que es el que está disminuido. ¿Mm? Entonces, con base en esto, obtenemos el test till train. Está cargando. Y aquí lo metemos todo en un solo paquetito llamado train set y lo vamos a cargar en un formato que lo pueda entender PyTorch. Porque ahí tenemos dos listas de números y lo que queremos es que lo cargue de forma eficiente PyTorch. Para eso utilizamos este data loader y le vamos a asignar este batch size. Con esto garantizamos que va a estar eficientada la carga o la ingesta de los datos en nuestra red, ¿no? Porque todo va a estar acoplado con este framework llamado PyTorch. Y aquí viene la parte chida. Entonces, vamos a crear la arquitectura. Esto que ven aquí es la arquitectura que propone Bengio con otra banda, con Ducharme, Vincent y Haubin. Bueno, no sé si esté bien pronunciado, pero la cosa está así, va de abajo para arriba. Y vemos, por ejemplo, que aquí tenemos los índices de ciertas palabras, numeritos, que se van a convertir en vectores. A esos vectores los vamos a concatenar y vamos a aplicarles la función tan h. Esta va a ser la capa oculta que definimos más arriba, que es de valor 100. Y ya que hagamos el cómputo, ya que tengamos este vector y ya que le hayamos aplicado esta función, vamos a aplicar el softmax. O sea, digamos, vamos a proyectar, aquí estamos en una proyección de varios vectores de cierta dimensión a un vector de dimensión 100, ¿no? Y después proyectamos a un vector de salida que va a ser el que va a aplicar el softmax o el que se le va a aplicar el softmax. En este caso, ¿de qué tamaño sería este, por ejemplo? Este vector. Si estamos obteniendo una distribución de probabilidad.
la probabilidad de que suceda una palabra. ¿Una palabra de dónde? ¿De qué? Una palabra de, no quiero decirlo, o sea, como, exacto, es de la longitud del vocabulario. Aquí tenemos un vectorzote que nos dice con una distribución de probabilidad cuál es la palabra más probable, dado sí, este contexto, dado estas palabras, ¿no? Entonces, justamente aquí proyectamos el softmax, le aplicamos el softmax al vector del tamaño del vocabulario. ¿Va? Bueno, aquí tenemos la figura 1 de Benjo. Y bueno, ahí abunda un poco más en qué significa cada cosa. De hecho, más adelante les voy a poner la referencia del paper donde él propone esto con su demás banda. Y esa red que vimos ahí, o esa propuesta de red que se está ahí, digamos, por un lado, en términos matemáticos, como vimos al inicio, y en términos gráficos, si es que se puede llamar de esa forma, acá, este es el código que representa esa red. Si se dan cuenta, es bastante compactito y pequeño, gracias al framework que estamos usando, que es justamente Python. Si no, tendríamos que programar la cosa que hace las proyecciones, el optimizador, o sea, todo eso, y es una fiesta bien, bien loca, ¿no? Se requieren como skills bastante fuertes de programación, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos nuestra clase llamada Trigram Model, que hereda, estos son conceptos de programación orientada a objetos, pero aquí hay una herencia, eso significa que esta clase que estamos creando, un moldecito, va a tener las características de otra clase previamente creada por la banda de PyTorch, que se llama Module. De hecho, aquí les dejo la liga a la documentación si ustedes gustan. Y en la inicialización vamos a definir cómo va a ser nuestra red. Por un lado definimos el context size y la dimensión de los embedding, que vienen como parámetros en la inicialización. Más adelante vamos a ver cómo se ve esa inicialización. Y aquí tenemos definida nuestra capa de embedding, con el tamaño del vocabulario y la dimensión que nosotros hayamos definido, y dos capas que van a hacer estas proyecciones que vimos. Por un lado, la inicial, que es de los IDs para que entren y se le aplique la función tan h, y por otro lado, la de salida, que es la que se le va a aplicar el submax. ¿Sí? Definida la arquitectura de la red en este paso, vamos a ver cómo se va a comportar el step de forward, o sea, el cálculo de los pesos y de los embeddings en particular, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se están concatenando el contexto para poder como crear estos embeddings de cierta dimensión definida, en este caso 200. Vemos cómo se aplica a estos embeddings la función tan h, y a partir de eso vemos cómo se va a proyectar para la capa de salida y se le va a aplicar el softmax. Lo chido de PyTorch es que justamente hace muy claras esos steps. O sea, podemos ver redes, bueno, ya que nos hayamos apropiado de cómo funciona el framework, de que sepamos, digamos, cómo se le meten datos y cómo se construyen las redes, como que es muy fácil o es muy claro ver cómo está construida esa red y cómo esto claramente representa esto de aquí, ¿no? Y cómo esto claramente representa, pues, esto de acá. Si esto funciona o no, si esto realmente hace lo que tiene que hacer, o si realmente crea un modelo de lenguaje, pues ahorita me lo tienen que creer, porque yo se los digo. Pero yo no quiero que ustedes me crean a mí, sino que, por ejemplo, puedan ir a leer el paper de este compa y ver cómo, matemáticamente hablando, con un lenguaje mucho más formal, él demuestra cómo es posible hacer estos modelos de lenguaje con esta arquitectura de redes neuronales, ¿no? Y ya explora virtudes y limitaciones también, ¿no? Obviamente. Entonces, con esta arquitectura ya descrita, vamos a pasar al entrenamiento. Definimos, con base en el framework también, una función de pérdida, que es lo que va a ir checando es si realmente la máquina va aprendiendo en cada step, ¿no? O sea, o cuánto está no equivocándose. O sea, tenemos la función de pérdida donde son numeritos, ¿no? Y si ese numerito va bajando, significa que la máquina va haciendo cada vez mejor su trabajo. En este caso, cada vez mejor predecir cuál es la probabilidad de que, las probabilidades, o este softmax, ¿no? Esta distribución de probabilidades, que agarre precisamente como la mejor palabra, ¿no? Por ejemplo.
creo que sí. Pero bueno, aquí estamos instanciando nuestro modelo, ¿sí? El que creamos previamente arriba, el que vimos arribita, estamos creando un objeto de esta clase, de la clase Trigram Model, y le estamos pasando el tamaño del vocabulario, la dimensión de los embeddings, el context size y la dimensión de la capa oculta. Para eso definimos los hiperparámetros previamente. Aquí nosotros definimos también un optimizador, que este optim es de PyTorch. Y aquí pues nosotros estamos usando un optimizador Adam con ciertos hiperparámetros. Bueno, ahí también, si ustedes gustan revisar la documentación, pues pueden revisar qué hiperparámetros pueden moverle y demás. Pero no es el único optimizador que existe, ¿no? Pueden utilizar otros optimizadores. Este utiliza el algoritmo de Adam. Aquí podemos ver como el de, creo que es el gradiente descendente. Step Gradient Descent, me parece que es, o por se llama así. Pero bueno, ahí, pues el optimizador va en función, entre otras cosas, de la tarea que están resolviendo, del tipo de datos que estén pues, utilizando para el entrenamiento, y pues también supongo que un poco de su experiencia con los optimizadores. O sea, me parece que cada optimizador es bueno en ciertas áreas, o tiene ciertas ventajas y ciertas pues, desventajas, ¿no? Como todo. De momento, ustedes pueden definir una cantidad de épocas que ustedes decidan, pero en este momento solamente vamos a usar una época por limitaciones de tiempo. Y venga, por cada época que ustedes hayan definido, vamos a calcular el tiempo inicial. Aquí obtenemos los tensores, por un lado el de contexto y por otro lado el target. En cada iteración vamos a reinicializar los gradientes y aplicamos el modelo, ¿no? A los vectores al contexto que vimos, ¿no? Calculamos la función de pérdida, aplicamos una cosa llamada backward, que es, ya que se hacen los cálculos de forward, como vimos en la definición del modelo, que tienen que propagar estos parámetros calculados hacia toda la red para poder volver a realizar el siguiente step ya con los cálculos que realizó en el previo, como para que lo que se aprendió se replique en toda la red, ¿no? Ese es el paso del forward, digo, del backward. Y ya que tenemos esto, aplicamos el optimizador. Cada que sean, o sea, esto va a ser de forma iterativa, ¿no? Muchísimas veces. Cada que sea un múltiplo de 500, queremos ver cómo va la red. Entonces, imprimimos, por un lado, en qué época vamos, cuánto tiempo tardó, cuál es el número de la función de pérdida en ese momento. Y con base en eso, bueno, eso nada más para poder ver, por ejemplo, esto, tener información de cómo está yendo nuestra red, cómo va el entrenamiento. Y ya que termine de realizar todos estos steps, acá, ya que se haya acabado, digamos, los datos, guardamos el modelito en nuestra computadora. Para guardar el modelo, se le da un nombre y aquí le ponemos model.stateDict. Guardamos, digamos, nuestro modelo en un formato diccionario de Python. Bueno, no de Python, sino que binarizado, me parece, para que pues, lo pueda guardar en disco. Y ya imprimimos un mensajito de todo está chido, ¿no? Salió bien. Aquí podemos ver una corrida. Como pueden ver, o sea, no lo voy a correr ahorita porque se va a tardar quizá unos 15 minutos. Bueno, 90 segundos son como 3 minutos, ¿no? Y por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más de 30 minutos se va a tardar, ¿no? En correr. ¿Esto por qué? Porque esto está corriendo en el CPU que me está regalando, bueno, que me está prestando Google, ¿no? Por en cuenta esto, bueno, o sea, no es tan pesado como la clase pasada que vimos. O sea, aquí vale la pena notar algo, ¿no? La clase pasada vimos, o en la práctica pasada vimos una arquitectura llamada Transformers. Vimos que los Transformers, corriendo en un GPU, tardaban más o menos alrededor de ¿cuánto tiempo? Una hora, ¿no? En entrenar un modelo con una cantidad de datos no tan grande, ¿no? Similar a la que estamos viendo acá. Aquí tarda menos, tarda como 30 minutos, pero con el CPU. ¿Sí? Entonces vemos que, digamos, la complejidad del modelo o la cantidad de cómputo que se necesita para poder correr en este modelo es sumamente, bueno, es mucho menor que el de los Transformers, ¿no? Por ejemplo. Y esto
pues tiene que ver, entre otras cosas, con que los transformers son una arquitectura mucho más reciente que la que propone Bengio en su paper, ¿no? Este de Bengio es mucho más antiguo, es noventero eso, ¿no? O sea, esa arquitectura, me parece, sí, o principios de 2000. No tiene, o sea, los transformers tienen un par de años, ¿no? 2018 más o menos. Entonces, esto claramente, de hecho, en su momento cuando él propuso esta arquitectura, no se pudo correr efectivamente, ¿no? O sea, no había suficiente poder de cómputo en ese momento para tener resultados tan representativos, ¿no? No es sino hasta ya después que se retoma esto y ya se, digamos, como que ya retoman esta propuesta de Bengio, la corren y dicen, ah, no mames, sí está muy chido, ¿no? O sea, tiene resultados muy buenos. Pues nada, o sea, vean cómo hay esta diferencia entre lo que se necesita de cómputo para poder replicar un modelo de lenguaje neuronal y, por ejemplo, en una arquitectura, en esa arquitectura propuesta, que es relativamente sencilla, comparada con una arquitectura mucho más compleja como lo son los transformers. Ujú. No lo voy a correr porque, pues bueno, ya no quiero tardar 30 minutos aquí viéndonos y preguntándonos qué hacemos con nuestras vidas. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? ¿Queda claro cómo se está haciendo el entrenamiento? ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hice mi tarea y probablemente corrí esto. Lo guardé obviamente en mi drive porque... Ay, no vean. Bueno, ya les spoileé un poquito. Pero bueno, aquí está el modelito, ¿no? El primero. Listo, entonces con eso, ya que se hizo el entrenamiento, o sea, que pueden ver, por ejemplo, las iteraciones y pueden ver algo importante aquí es que la función de pérdida va bajando, ¿no? En cada step. Bueno, en principio. Vemos que llega hasta un punto mínimo, pero sigue entrenando, ¿no? Y vemos como que varía un poco, pero en general vemos que oscila, ¿no? Entre ciertos valores y ahí se queda más o menos estable. Y vemos cómo cada step va tomando cierto tiempo, ¿no? O sea, en general podemos hacer un redondeo de más o menos, bueno, un promedio de posiblemente 88 o algo así, ¿no? El tiempo que toma en realizar cada step de entrenamiento. Entre que es como la entrada de los datos, el forward, los cálculos de la aplicación de las funciones en intermedias de salida y el backward y la optimización, ¿no? Pues nada, si imprimimos nuestro modelito, vamos a tener justamente algo como esto. Yo aquí defino una función. Ajá, esto no está, claro, pues no está definido mi modelo porque pues, no corrí esto, ¿no? Justo no está entrenado. Afortunadamente soy una persona muy anticipada y como lo guardé en mi drive, pues nada más voy a cargarlo, ¿no? Esa es la ventaja también de utilizar estos frameworks, que ya tienes los modelos guardados en disco, ¿no? No en memoria, que es, bueno, si apagas la compu, si se resetea tu entorno, pues ya valió cheto todo tu entrenamiento, ¿no? Tus 40 minutos de entrenamiento. Entonces, yo definí esta función que lo único que hace es va y busca un modelo a una URL en particular, ¿no? En este caso al path de mi drive. Para que eso funcione, pues claramente ustedes tendrían que tener montado su drive y poner el path, ¿no? Ahí válido. Entonces, por ejemplo, aquí obtengo el modelo. Ahí, de hecho, ahí estoy haciendo otras cosas. Bueno, con esta línea lo que hago es obtener el modelo, cargarlo en memoria y tenerlo listo para poderlo usar. Porque obviamente no nos sirve nada tener un modelo nada más ahí, ¿no? Queremos hacer predicciones, ¿no? Queremos obtener resultados. Ahí está, ¿no? Ahora sí ya tenemos un modelo de trigramas. Ahí nos imprime información de la arquitectura del modelo, ¿no? O sea, de cómo está constituido nuestro modelito, nuestra red neuronal. No nos dice mucho más. Pero si queremos obtener, por ejemplo, recordemos que estamos trabajando con un modelo de trigrama. Y recordemos que lo que entra a nuestro modelito es números. Números de cierta forma, ¿no? En forma de tensor de PyTorch. Un tensor de PyTorch es como un vector, pero que puede ser de una dimensión así gigantesca, ¿no? O sea, en general un vector es de dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro, ¿no? Y los tensores pueden ser de dimensión así, 40, ¿no? 50, o como los embeddings, ¿no? Que son dimensión 300. La cosa es que están optimizados para funcionar con PyTorch, ¿no? Por ejemplo, o similares a los vectores de NumPy, que son vectores optimizados para hacer cálculos de punto flotante o de varios tipos.
esto está optimizado para justo funcionar con Torch, ¿no? Con la arquitectura que vimos previamente. Estoy aquí, por ejemplo, obteniendo los IDs de dos palabras y los estoy pasando a mi modelito. Y con base en ello, pues obtengo una distribución de probabilidad. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Cómo se ve esa distribución? Vamos a ver. Pros. Pip. ¿Cómo vamos? Vamos súper bien. Estamos, de hecho, mejor que nunca. Podemos ver aquí, ¿no? Que tenemos muchísimos numeritos. De hecho, como pueden ver, estas probabilidades están en formato log, ¿no? Porque estamos aplicando softmax. Entonces, a ver aquí. A ver cómo va. Aquí vemos que es una lista de lista. Entonces, esto en principio. Ahí está, ¿no? Vemos que esta distribución de probabilidad justamente es de la dimensión del tamaño de nuestro vocabulario. ¿Va? Entonces, ahí ya tenemos todas las probabilidades. Dado un contexto, tenemos como las probabilidades de ciertas palabras, ¿no? Y ya, bueno, obviamente utilizando este modelito, ¿no? O sea, la probabilidad de W3 dado W2 y W1, ¿no? O toda esa distribución. Nosotros no queremos toda la distribución, ¿no? Más bien queremos cuál es la palabra más probable. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear un diccionario que tenga el ID y todas las palabras, o sea, el ID y las probabilidades, o sea, vamos a poder tener asociada el ID de la palabra y su probabilidad de ocurrir, ¿sí? Lo vamos a ordenar y aquí, por ejemplo, vamos a obtener los 100 candidatos, las 100 palabras más probables de ocurrir dado nuestro contexto, que era begin of sentence y the, ¿no? Company. O sea, la siguiente palabra más probable es esta, que tiene esta probabilidad y que tiene este ID. ¿Sí es claro eso? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros cambiamos esto acá, digamos, ¿cómo empiezan las cosas? Might. Vamos a correr esto. Denle un segundo, está cargando. Las probabilidades, la distribución de probabilidad obviamente va a cambiar. Y aquí tendríamos otros candidatos. Puro que lo corre. Aquí dice my analysts, my nations, my corp. No, ajá. Nations, corp, group. Y ahí está, ¿no? Otras palabras, otra distribución. Y aquí tenemos la más probable que es esta, ¿no? Dado el contexto. ¿Sí es claro eso? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Qué diferencias ven del modelito que hicimos en la práctica 6 modelos de lenguaje con comparación con esta otra forma? ¿Ven algún cambio? Bueno, obviamente el approach, ¿no? Pero hay un cambio importante, algo que es notoriamente distinto de cómo construimos nuestro modelo de lenguaje basado en probabilidades así pelonas, digamos. Ok. Pues por ejemplo, en los modelos de lenguaje pasado, para poder estimar, digamos, las probabilidades de ciertas de las palabras en general, teníamos, o sea, tomaba en cuenta el contexto, ¿no? Porque no podíamos, o sea, estábamos calculando la probabilidad de cierta palabra, de que cierta palabra ocurriera dado
que vio otras dos palabras en el modelo de trigramas, por ejemplo. O sea, estábamos usando igualmente un modelo de trigramas para hacer el modelado del lenguaje. Y aquí también es algo, o sea, digamos, creo que eso es compartido, ¿no? ¿O a qué te refieres con que nos da contexto? Ujú. Ah, ok. Eso es importante, el campo semántico. La diferencia notable de este modelo a comparación con el que vimos la clase pasada, que solamente basado en probabilidades pelones, si se puede llamar de una forma muy informal, es que aquí tenemos embeddings. Justamente estamos teniendo embeddings que justamente están codificando información contextual y semántica. Y es muy poderoso porque, como vimos, los embeddings son muy chidos, ¿no? O sea, no son de mucho interés para nosotros porque podemos utilizarlos en aplicaciones varias, ya que, o podemos aprovecharnos de esta codificación del contexto, ¿no? Y eso es algo muy chido que tenemos aquí, digamos, de gratis. O sea, además de tener, obviamente, esta distribución de probabilidad de obtener la más probable, y bueno, tenemos los embeddings. Y esos embeddings podemos extraer de nuestra, de lo que se aprendió del modelo, por ejemplo. Y eso nos permite hacer cosas chidas como lo que vimos en la clase de embeddings, ¿no? Que era como operaciones de, pues sí, operaciones entre vectores que nos dan como cosas, digamos, que tienen sentido semántico. Nada, pues eso, muy buena, conclusión. Entonces aquí, ya que obtuvimos, por ejemplo, canijo, esto no sé por qué no ocurrió. Bueno, no importa. Vimos, ¿no? Entonces ya tenemos, con base en un contexto, una distribución de probabilidad de cosas, ¿no? Vamos a hacer ahora la generación del lenguaje, ¿no? Como vimos la clase pasada, pues podemos generar lenguaje porque ya tenemos, digamos, cuál es la probabilidad de la siguiente palabra dado un contexto. Y eso es relativamente sencillo, ¿no? Como que ya el paso siguiente es relativamente sencillo. Porque ya que tenemos un modelo y un contexto, y bueno, funciones auxiliares o bueno, estructuras de datos auxiliares que nos van a permitir obtener, dado un ID una palabra o dado una palabra un ID, podemos, por ejemplo, obtener los IDs, obtener el tensor y las probabilidades, y simplemente regresar las K probabilidades o las K palabras más probables, ¿no? Dado ese cierto contexto, ¿no? Muy similar a lo que vimos la clase pasada, ¿no? Aquí, obviamente, este código está adaptado al uso del modelo que estamos creando ahorita, que es un modelo de trigramas con PyTorch. Y entonces podemos tener cosas como esto. La oración va a ser this is, y ya tenemos como una lista de las n palabras más probables de ocurrir, ¿no? En este caso, 10 por defecto, pero yo puedo modificar eso a mi voluntad, ¿no? Por ejemplo, acá si le pongo, quiero las 3 más probables, que van a ser en realidad a, also, a y not. Entonces ahí tenemos un parámetro que podemos modificar para obtener pues cierta cantidad de palabras más probables, ¿no? Eso por un lado, dado este contexto, ¿no? Por ejemplo, this is. Ahora, si queremos extender esto un poco más, podemos de esta lista obtener, como vimos la clase pasada, de forma aleatoria, alguna de esas palabras, ¿no? ¿Por qué de forma aleatoria? Porque vimos que la estrategia de obtener siempre la más común, pues nos da como, por un lado, siempre el mismo resultado dado cierto contexto, y por otro lado, pues cosas muy, o sea, que pueden tener poco sentido, ¿no? O sea, como que necesitamos tener dos cosas cuando generamos texto. Por un lado, diversidad, que no siempre sea la misma, o sea, dado un contexto no siempre me genere lo mismo, pero por otro lado, coherencia, ¿no? Que lo que me está generando tenga sentido. Una estrategia muy ingenua es de cierta cantidad de palabras ya definidas, que sean las más probables, obviamente, quiero obtener alguna al azar, ¿no? Y entonces, con base en eso, Dios, mi computadora está ardiendo. Podemos ya generar, con base en una oración, this is, la siguiente palabra y que va a ir cambiando con base en esta estrategia que nosotros especificamos, ¿no? Obtener K elementos, ¿no? O sea,
En este caso, dado el contexto this is, sugirió A. Vamos a volverlo a correr a ver qué procede. Espero que no genere el mismo. Está, ¿no? Begin. ¿Eso es claro? Aquí estamos, digamos, sentando las bases nuevamente, como vimos en la clase, en la práctica 6, sentando las bases para hacer un generador de texto, ¿no? Dado un contexto. Este generador de texto es esto que se ve aquí. Entonces, yo defino dos hiperparámetros. Bueno, hiperparámetros, si se les puede llamar de esa manera, ¿no? Dos parámetros que van a cambiar el comportamiento de mi generador de texto. Por un lado, estoy definiendo cuántos tokens máximo quiero que genere. Y por otro lado, estoy definiendo un top count, que es de la distribución de probabilidad, cuántos elementos quiero que me traiga. Si yo limito o amplío esa ventana, pues voy a tener cosas distintas, ¿no? En principio. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar con estos valores. Yo le pongo aquí 30 y aquí le pongo 3, por ejemplo. Solamente los 3 más probables y una ventana de 30 elementos. Voy a obtener la siguiente palabra de forma iterativa. Bueno, aquí obviamente recibe el modelo, el contexto y nuestras estructuras de datos auxiliares. Y vamos a obtener la siguiente palabra. Hasta que no tengamos dos escenarios, que es lleguemos al máximo de tokens generados o obtengamos el end of sentence, va a seguir iterando, ¿no? Va a seguir construyendo, va a volver a llamarse la función, va a obtener la siguiente palabra, dado ahora el nuevo contexto, y va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Nuestro generador de texto, una función que genera texto. Entonces empezamos con begin of sentence, those, juro que le di those states he added. Aquí, por ejemplo, me parece chido que agrega comas. The bank said not expected to European monetary authorities to buy a small merger in the foreseeable sector, which will. Ya terminó, ¿no? O sea, no llegó al end of sentence. ¿Qué les parece esta oración? ¿Tiene sentido? Yo siento que no tiene sentido, ¿no? Como que no está diciendo cosas realmente. A ver, vamos a intentar, por ejemplo, modificando este valor, ¿no? Digamos, a esto lo vamos a poner en 20 y vamos a ampliar esto a 100, ¿no? Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo cambia nuestro generador. Cristo bendito. Una persona solicitada. Dice, those areas will enter in the near way that between the Senate Court and Emerald Airs. Bueno, igual no tiene sentido. A ver, vamos a probar con otro inicio. Por ejemplo, este es más común, ¿no? The deal said if a deteriorating average of Dios, ¿por qué es tan malo? A ver, vamos a limitar esto un poco más, vamos a cambiar esto. Bueno, en general tampoco esperaba que fuera así ChatGPT, obviamente, ¿no? O sea, recuerden que, bueno, no sé si sea una regla en general, pero si el modelo aumenta en complejidad, pues la cantidad de datos que necesitamos para que sea chido aumenta. En complejidad, por ejemplo, vemos la cantidad de capas, cómo se computan las cosas, o sea, por ejemplo, no sé si ya vieron en clases redes recurrentes, ¿no? Redes recurrentes, ¿no? Seguro sí ya vieron redes recurrentes, pero vemos que tienen cierta noción, ¿no? De tiempo y o sea, la arquitectura de las redes recurrentes es bastante distinta, o sea, es muy distinta a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Por ejemplo.
y en mi opinión pues aumenta en complejidad, ¿no? Entonces eso hace que se precisen más datos para que funcione mejor, ¿no? O sea, que aprenda la máquina, que codifique en estos pesos, en estos vectores como algo representativo, ¿no? Por ejemplo, esto ya me gusta un poco más, ¿no? The Apartment and Analysis Side, por ejemplo, aquí dice, entre comillas, interesante, I have a substantial gain from one upper, one to no sé qué, bueno, ya ahí se fue el diablo, pero bueno, iba bien, ¿no? Como que empezaba a caminar la ardilla de esta red neuronal. Vamos a volver a realizar otro, bueno, al menos tenemos avanzado cierta cosa, ¿no? Que es la diversidad. Vemos que no siempre se genera el mismo texto, ¿no? Vemos que cada corrida va cambiando. The analyst declined that a very important to resolve its, bueno, aquí tenemos un unknown. This particular, in particular, with a year earlier, no sé qué. Por aquí, por ejemplo, este está chido, ¿no? Bueno, es interesante como, o sea, la computadora, ¿cómo decirlo? La red neuronal no tiene, no sé, como que no es que sea inteligente, ¿no? O sea, simplemente está con base en contexto, semántica, como hace una distribución de probabilidad calculada, cuál es la siguiente oración, y con un par de estrategias de generación de texto, tenemos cosas, obviamente eso no tiene sentido, pero no del todo, o sea, no podríamos utilizarlo para, no sé, generar texto real, pero hay ciertas cosas que están ahí codificadas, ¿no? Que claramente pues sí tienen sentido. Hay ciertas cosas que sí tienen sentido, ¿no? O sea, cachitos por ahí de texto que tienen sentido. Que por un lado no utilizamos, digamos, una cantidad de texto brutal, que el procesamiento que estamos usando ahorita es así un procesamiento bastante así rapidito, ¿no? Algo sencillo, algo muy simple. Pero si le metemos, por ejemplo, support tokenization previo para la red neuronal, pues ya tendríamos como algo mucho más robusto, por ejemplo, más datos, ¿no? Un procesamiento un poco más listo. Podríamos tener quizá un modelo de lenguaje mucho más robusto, ¿no? Que sí tenga sentido lo que está generando. ¿Hasta aquí alguna duda? Va, ya vamos a terminar. Recuerda que les dije que tenemos la maravillosa capa de embedding, ¿no? Para poder extraer estos embeddings, podemos justamente utilizar código de PyTorch. Y aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, dada una palabra que introduzca el usuario, voy a obtener los embeddings, o bueno, la representación vectorial de esta palabra, ¿no? Por ejemplo, está corriendo, lo juro, del chance. Si aquí ponemos D, tenemos que el embedding de dimensión 200, como previamente definimos en los hiperparámetros, de mi palabra D es esto, ¿no? Un tensor de PyTorch con un chingo de numeritos, que es la representación vectorial de mi palabra. Y aquí, por ejemplo, tengo un código que lo que hace es, bueno, hoy esto no debería estar aquí. Bueno, ignoren esto, lo voy a borrar. Que allá va, ahí está. Este código me gusta más porque está más limpio, porque aquí utilizamos, por ejemplo, el paquete de la cálculo de la similitud coseno y se ve un poco mejor en mi opinión. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hago es obtener los embeddings de ciertas palabras. De hecho, aquí voy a cambiar quizá alguna. Por ejemplo, de news. Ok, new. A ver, aquí puede ser algo menos. A ver, Bolt. Card Nation. Ok. Obtenemos los embeddings, ¿no? De esas palabras. Aquí vamos a obtener el índice, o bueno, vamos a obtener los embeddings de todas las demás palabras de nuestro vocabulario.
y vamos a obtener la similitud. O sea, tenemos el embedding base, los embeddings de todo el vocabulario y vamos a obtener la similitud coseno entre todos. Con base en eso vamos a poder obtener, por ejemplo, cuáles son los más similares a mi palabra base, ¿no? Y esto ya se parece bastante a lo que hicimos en la práctica de embedding. Bueno, en la práctica de embedding ya teníamos funciones previamente realizadas, ¿no? Como lo más similar de esto con esta lista de palabras. O el que no machea de esta lista, cuál es el que está fuera de contexto, ¿no? O sea, aquí, digamos, lo estamos haciendo manualmente. O sea, estamos calculando la similitud coseno de forma manual, obteniendo los embeddings. Un poco más lo que estaría en el código detrás de lo que vimos la clase de embedding, ¿no? Como esos vectores que ya bajamos de internet, que están como previamente entrenados, ya tienen muchas utilidades para pues, solo usarlos, ¿no? Y aquí estamos nosotros creando nuestra propia utilidad para calcular, por ejemplo, similitud entre palabras. Y aquí, por ejemplo, vemos que estos vectores o estos embeddings, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué les parecen esos embeddings? Heavy. Ignition. Ah, no es cierto. Nation. En mi opinión son bastante malos, ¿no? O sea, no están codificando el contexto adecuadamente, ¿no? Ajá, no sé el contexto, ¿cómo? La semántica. ¿Por qué creen que no sean tan buenos los embeddings? Yo he hecho la culpa al tamaño del corpus. Sí, yo he hecho la culpa al tamaño del corpus. O sea, yo siento que el corpus no es suficientemente grande ni representativo, ¿no? Porque para empezar es un corpus que solo habla de noticias, ¿no? De noticias de muchas cosas, ¿no? De muchos tipos de noticias, pero de noticias al fin. Y están redactados ¿eh? Con cierto sesgo, ¿no? Si usan cosas como nosocomio, ¿no? Bueno, en inglés, ¿no? Tienen su forma, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener más representatividad en el corpus que está entrando, ¿no? Por ejemplo. Creo que esa es la parte determinante y el tamaño, ¿no? Que no es tan diverso y que el tamaño es muy reducido. Pero bueno, el punto es que tenemos embeddings. Está mal, tan feo. Bueno, no están mal, están feos. No son, creo que no codifican adecuadamente la semántica, pero ahí las tenemos, ¿no? Y nada, para terminar esta práctica, voy a cambiar mi tipo de entorno a un entorno con GPU. Allá va. Bien. Entonces, como este cambio en mi entorno, esta jugada nos va a tomar un tiempo, bueno, más bien, aparte de que nos va a tomar un tiempo, o sea, voy a tener que volver a correr celdas cruciales, sobre todo las funciones de utilitaria. Entonces aquí vamos otra vez. Si se dan cuenta, aquí cambié mi entorno a un tipo de entorno con GPU. ¿Recuerdan más o menos cuánto tardaba en correr cada step en CPU? Más o menos, ¿cuántos segundos? Lo vimos, ¿no? Como 90 segundos, ¿no? Más o menos. 3 minutos entre cada step y vimos que tenía como más de 10 steps, ¿no? Entonces, un entrenamiento, más de 30 minutos, fácil. Entonces ahí vamos a hacer esto. Voy a definir, tengo que definir el corpus. Chumpo está pidiendo clemencia. ¿Tengo algo abierto? No, perdón. Bueno, que ya entendí. Ya voy, ya voy. Ahí está corriendo. Bueno, ya va. Espero que terminemos el día de hoy. Ay, no definí preproces.
Qué cosa tan maravillosa. Está corriendo. Ahí está, excelente. Apágalo, Otto. Jesus. Yo le echo la culpa a la grabación del OBS. Ah, a ver si corrió, si corrió. A ver, voy a intentar cerrar otras tabs. Sí, yo creo que es eso. Cerremos otras tabs. Aquí estaba calificando. No ven eso. ¿Qué debería estar? No. Pop. A ver, ahí está. Cerrar tabs. Ah, ¿cómo que no? Uy, Dios santo. A ver, otra vez. Con calma, que tenemos prisa. Va. Lo que estoy haciendo aquí es volver a definir todo porque volví a, bueno, cambié de entorno. Puede ser, hermano, puede ser. Y cuando cambias de entorno, pues te borra todo al carajo, ¿no? Entonces, todas las variables que teníamos por ahí pues, se fueron al diablo. Entonces, ya debería funcionar. Excelente servicio. Ok, obtengo las frecuencias de las palabras. Obtenemos los índices. Corrió. Google Word ID. Test train. Definimos la parte de PyTorch. Hiperparámetros. Excelente. Test train. Y la carga de datos. Excelente. Está. Soberbio. Generación de lenguaje, no me importa. Explorando embedding, no me importa. Ay, no, me llevé todo. Bueno, ya. Ahora sí. Ah, aquí estamos. Extra. Vamos a ver. Ahora sí lo voy a correr. Porque maravillosamente ya tenemos un backend con GPU. O bueno, en casa tenemos una GPU con la que jugamos nuestros jueguitos de video. Pero también la podemos usar para entrenar máquinas como estas, ¿no? Como modelos de lenguaje en nuestro tiempo libre. Entonces aquí lo que hago es defino el device, ¿no? Si está habilitado, CUDA con Torch, que en este caso está habilitado, pues vamos a utilizar, en lugar de que utilice el CPU, que procese las cosas en el CPU, vamos a hacer que procese todo en la GPU. Esto va a tener muchas ventajas, y entre otras cosas el tiempo. Entonces aquí vamos a definir unas 3 épocas y vamos a ver cómo le va. El código es el mismo. Lo único que cambia aquí es que estoy diciéndole, ok, aquí el modelo lo vas a mandar a cierto device en particular, ¿no? En el código anterior no le definí, no le especifiqué en qué dispositivo quería que lo corriera y lo corre por defecto en la CPU. Esto por un lado, y aquí también los tensores los estoy mandando a mi device que estoy eligiendo, ¿no? Y todo lo demás va a suceder, todo el cómputo va a suceder en el dispositivo que estoy indicando, en este caso, pues la GPU. Vamos a correr. Ah, ¿cómo crees que no está definido? No definí mi maravillosa arquitectura, no puede ser. Aquí está. Llamen a Dios. Ahí está, ahora sí. Creo que ya es todo así. Vámonos, con todo. Está entrenando. La primera época tomó, ¡pam! Ni siquiera me dio tiempo de terminar de decirlo, ¿no? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Y vemos, ¿no? Cómo la pérdida va bajando.
en principio. Ya va. Pasamos de tardar cada uno de esos steps de 3 minutos a un segundito, ¿no? Y ya terminó la primera época, así en lo que hablábamos, en lo que nos echábamos un pollito, y ya va por la segunda época, ¿no? Y entonces así pueden dejar corriendo su modelo tantas épocas como se los permita su GPU, y en este caso, pues Google, ¿no? Porque pues hay un límite de cuota también. No podemos estar corriendo todas las cosas en GPU así de forma indiscriminada. Pero vemos cómo tener cómputo adecuado o el hardware adecuado nos va a reducir un chingo el tiempo, ¿no? Pues bueno, entre otras cosas, por eso no sé si vieron que las acciones de Nvidia, así al cielo, ¿no? Y Nvidia pues, se dedica a hacer GPUs y han estado haciendo GPUs, o sea, se dieron cuenta de que el mundo de los videojuegos ya no deja y más bien están como así dejando de lado a la banda que juega y más bien están centrándose en hacer chips que estén ultra optimizados para ejecutar cómputo de redes neuronales, de operaciones de matrices, así todo súper optimizado a nivel de hardware. Y entonces así las empresas gigantescas, Google, Facebook, y están así intentando comprar todo el hardware que pueden, ¿no? Obviamente hay, pues, la banda de Nvidia pues vende GPUs, obviamente comerciales, así como para que juguemos o para que veamos películas o para que editemos, pero están vendiendo también GPUs así monstruosas, ¿no? Que ninguno de nosotros sería capaz de adquirir. Bueno, quién sabe, la UNAM es muy diversa, pero en principio no es tan fácil, ¿no? De obtener racks de ese tamaño, ni siquiera por tiempo, ¿no? O sea, como estas grandes empresas están acaparando ese hardware, pues ya así, bueno, sí, te lo damos en 6 meses, ¿no? O sea, y si no quieres, pues te aguantas porque CUDA, que es este maravilloso framework para poder acceder al cómputo, o sea, no es como que uno programe en el ensamblador de nuestras maquinitas, de nuestros GPUs, ¿no? Para eso existe como una capa de abstracción que la gente que crea esas GPUs te provee, ¿no? Y para que sea más fácil para ti como programadora o programador utilizar ese hardware, ¿no? En este caso la banda de Torch son los que se dedican a generar ese código y hacernos la vida más fácil a nosotros como para que en lugar de que estemos haciendo ensamblador o lenguaje de bajo nivel, nosotros le digamos, usa CUDA, fin. Por ejemplo, si ustedes quisieran usar otra GPU que no sea de Nvidia, por ejemplo de AMD, es un poco más complicada la cosa. O sea, digamos dejar, buenas, hola, dejar todo el entorno en local, complejo. Y ya no hablemos como de otros, por ejemplo, Intel, que es una empresa que hace CPUs de forma histórica, comenzó a hacer GPUs, ¿no? Últimamente. Y, o sea, el entorno para poder correr esto en una GPU de Intel, pues es todavía un poquito más difícil porque no es tan sencillo como que ya venga, digamos, que la gente de Torch te provea, la gente que desarrolla el framework de forma nativa, como el soporte de esas gráficas, ¿no? Tú tienes que buscar plugins y pues, a lo mejor intentar como poner tu entorno ahí, ¿no? Entonces, monopolios y cosas de ese estilo también ahí son importantes. Pero bueno, o sea, vean por qué, ¿no? O sea, por qué esas acciones están subiendo tanto. Y nada, aquí, dicho esto, en cada época yo guardé como un checkpoint de mi modelito, ¿no? Como vimos también en la clase pasada que hacía eso el framework que usábamos, ¿no? Y nada, creo que eso es todo por ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Queda claro cómo crear un modelo de lenguaje neuronal? Por ahora. Excelente. Vamos a guardar esto. Y pues voy a mostrarles la práctica número 8. Vamos a ver estrategias de generación de texto. Porque la que hemos visto aquí pues, han sido como una estrategia así, muy sencilla, ¿no? Entonces quiero que construyan, bueno, primeramente que construyan un modelo de lenguaje neuronal a partir de un corpus, bueno, para español. Quiero que utilicen el corpus del Quijote. Consideren los recursos de cómputo. O sea, recuerden que aquí utilizamos más o menos 50K oraciones. Creo que el Quijote debería tener bastante más que eso. Y entonces, pues ustedes hagan un balance entre lo que vimos, ¿no? O sea, a más texto, probablemente tengan mejores resultados, pero probablemente necesiten más cómputo, ¿no? Entonces, hagan ese balance ustedes
de qué tanto más texto le van a meter y qué tanto tiempo les va a tardar, por ejemplo, entrenar un modelo, ¿no? Por ejemplo. Consideren eso para que pues sí puedan realizar el modelo, ¿no? O sea, que no se tarde 4 días en generar el modelo y sea un modelo feo o un modelo que ni funcione, ¿no? Entonces, va a ser un modelo de trigrama y quiero que incluyan en su entrega la información de su setup de entrenamiento. Eso es la dimensión de los embeddings, la dimensión de la capa oculta, la cantidad de oraciones de entrenamiento, como vimos en la práctica de hoy, el batch size y el context size, ¿no? Creo que igual agregaría otras cosas como el tamaño de vocabulario y toda la información que ustedes consideren pertinente, ¿no? Y que incluyan una liga de su modelo, bueno, al drive, donde tengan guardado su modelo, ¿no? El punto .dat que vimos aquí. Para que yo pueda efectivamente descargarlo, o sea, yo no voy a entrenar sus modelos, ¿no? O sea, no tengo tanto GPU. Entonces necesito que me pasen la liga del modelo que ustedes crearon para yo cargarlo y ejecutar su código para que funcione todo chido, ¿no? Quiero que impriman, o sea, ya que creen su modelo, ya que lo tengan ahí creado, que impriman en pantalla 3 ejemplos de generación de texto y que propongan mejoras a la estrategia de generación que vimos en clase. Quiero que describan en qué consiste la estrategia que proponen y que comparen la estrategia de la práctica con la que ustedes propongan. ¿Esto hasta aquí hay alguna duda con lo que quiero que entreguen de práctica? ¿Todo claro? ¿Sí? Está fácil, ¿no? Es sencillito. Y como extra, quiero que me muestren los vectores, los embedding, más comunes. Ahí ustedes decidan cuántos, pueden ser los 100 más comunes, por ejemplo, excluyendo las stopwords en una dimensión 2D, ¿no? Que si se acuerdan, eso lo vimos en la clase de embedding, me parece, que era aplicar reducción de dimensionalidad y mostrar en un plano cartesiano 2D. Va, les dejo las referencias de Lenia Boita, siempre vamos a estar agradecidos con ella. El paper de Benjo, donde propone esta arquitectura de red neuronal para crear modelos de lenguaje. Y, bueno, el disclaimer de siempre, estas prácticas están fuertemente inspiradas por código que la doctora Jimena ha sido amable de proveer, ¿no? Y nada, pues, si no hay dudas, yo creo que es todo por ahora. ¿Va? Chido, gracias.